Disculpe, señor. Creo que está sentado en mi asiento. Las palabras flotaban en el aire reciclado del avión como un desafío que nadie quería reconocer. Charles Williams estaba de pie en el estrecho pasillo de la primera clase, con su desgastada tarjeta de embarque temblando ligeramente en sus manos de 73 años. Asiento 2A. Asiento de ventanilla. El mismo asiento que había seleccionado 3 semanas antes al reservar este vuelo de Atlanta a Los Ángeles. Pero el hombre que ocupaba su asiento ni siquiera se molestó en levantar la vista de su computadora portátil. Traje de diseño, probablemente por valor superior al salario mensual de la mayoría de la gente. Un Rolex que reflejaba las luces del techo. El tipo de pasajero que creía que la primera clase era su derecho por nacimiento y no un privilegio. Charles había visto ese comportamiento antes. Demasiadas veces. Pero hoy se sentía diferente. Hoy, algo en el aire parecía cargado con la electricidad de una confrontación inminente. Señor, volvió a intentar Charles, con la voz impregnada de la suave autoridad de alguien que había aprendido la paciencia tras décadas de navegar por un mundo que no siempre le había acogido con los brazos abiertos. Tengo el asiento 2A en mi tarjeta de embarque. Esta vez, el hombre levantó la vista. Y Charles lo vio inmediatamente, ese destello de cálculo, esa evaluación en una fracción de segundo que no tenía nada que ver con las tarjetas de embarque ni con las políticas de las aerolíneas. Los ojos del hombre recorrieron la sencilla camiseta polo de Charles hasta sus cómodos zapatos para caminar, haciendo inventario, emitiendo juicios, llegando a conclusiones. «Escucha, abuelo», dijo el hombre, con una voz que resumaba una condescendencia más hiriente que cualquier cuchillo. «Estoy seguro de que ha habido algún error. ¿Por qué no lo compruebas con la azafata? Quizás puedan encontrarte algo más apropiado en la parte de atrás». La parte de atrás. Como si Charles perteneciera a otro lugar. Como si 73 años de vida, de crear negocios, de generar empleos, de ganarse el respeto con sudor y determinación, no significaran nada por el color de su piel. Lo que este pasajero arrogante no sabía, lo que no podía imaginar, era que Charles Williams no era un anciano negro cualquiera tratando de encontrar su asiento. No era un viajero con poco presupuesto que había reunido dinero para un ascenso a primera clase. No era alguien a quien se pudiera despedir, reubicar o hacer invisible. Charles Williams era el dueño de esta aerolínea. Cada asiento, cada motor, cada sonrisa de los auxiliares de vuelo, cada salario de los pilotos, todo le pertenecía. El 73% de Skybridge Airlines, para ser exactos. Una empresa que había construido desde cero, con una sola ruta regional y un sueño que se negaba a morir. Pero allí, de pie en ese pasillo, mientras un hombre que probablemente gastaba más en el almuerzo que la mayoría de las familias en la compra le decía que se trasladara al fondo, Charles tomó una decisión que lo cambiaría todo. No revelaría quién era. Todavía no. Quería ver hasta dónde le llevaría la arrogancia de ese hombre, hasta dónde llegaba realmente ese agujero negro de prejuicios. La azafata, una joven negra llamada Keisa, había estado observando la escena desde la cocina. Charles pudo ver en sus ojos la familiar resignación, la mirada de alguien que había presenciado esa escena innumerables veces antes. Se acercó con profesionalidad, pero Charles percibió la sutil tensión en sus hombros. «¿Va todo bien, caballeros?», preguntó, aunque sus ojos reflejaban una tristeza cómplice que sugería que ya entendía perfectamente lo que estaba pasando. «En realidad, no», declaró el hombre que ocupaba el asiento de Charles, cerrando finalmente su computadora portátil con un golpe agresivo. «Esta persona afirma que estoy en su asiento, lo cual es obviamente ridículo. Soy miembro Platinum Elite. Vuelo esta ruta 2 veces al mes. Creo que sé dónde estoy. Dónde pertenecía». Las palabras sonaron como una bofetada a décadas de progreso, a los movimientos por los derechos civiles, a los sueños de generaciones que habían luchado por el simple derecho a sentarse donde sus boletos les daban derecho a sentarse. Si te está gustando esta historia de lo que sucede cuando los prejuicios se encuentran con su rival, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, porque lo que sucede a continuación te dejará sin palabras. Pero Charles Williams apenas estaba empezando. Y este miembro Platinum Elite estaba a punto de aprender que las suposiciones basadas en el color de la piel podían ser errores peligrosamente costosos. Keisa revisó su tableta, con una leve vacilación en su sonrisa profesional mientras verificaba la asignación de asientos. «Señor, este caballero tiene reservado el asiento 2A. Su tarjeta de embarque indica el asiento 7C. «¿El 7C?», preguntó el hombre en un tono tan alto que varios pasajeros se giraron. «Es un asiento del medio. He reservado específicamente un asiento de ventana».
Tengo presentaciones que revisar, llamadas que hacer. No puedo trabajar desde un asiento del medio rodeado de gente al azar. Gente al azar. Charles se fijó en lo cuidadosamente que el hombre elegía sus palabras, evitando decir lo que realmente quería decir. Pero su significado era muy claro para todos los que lo oían. Entiendo su frustración, señor. Keisa miró la tarjeta de embarque que tenía en la mano. Y no estoy frustrado, estoy consternado. Esto es completamente inaceptable. Hizo un gesto desdeñoso hacia Charles sin mirarlo a los ojos. Mire, estoy seguro de que este señor es muy agradable, pero es obvio que ha habido un error informático. La gente como él no suele volar en primera clase. Quizás está en la sección equivocada. Gente como él. La frase flotó en el aire como un gas venenoso, impregnando cada rincón de la cabina. Charles sintió la familiar quemazón en el pecho, no exactamente ira, sino algo más profundo. El cansancio que le provocaban décadas de tener que demostrar su derecho a existir en espacios que otros daban por sentado. Una anciana blanca en el asiento 1B levantó la vista de su revista y su expresión pasó de una leve curiosidad a un evidente malestar. Un hombre de negocios al otro lado del pasillo se interesó de repente por la pantalla de su teléfono. El ambiente se volvió denso, lleno de tensión y entendimiento tácito. Pero Jason Richardson solo estaba calentando motores. Escucha, continuó, con el tono de voz de alguien que explica conceptos básicos a un niño, gastó más de $200,000 al año en esta aerolínea. Llevo volando en primera clase desde antes de... Hizo una pausa y miró el cabello gris y las manos curtidas de Charles. Desde antes de que este señor probablemente siquiera pensara en viajar en avión. Tengo estatus. Tengo prioridad. Tengo derechos. Derechos. Como si la dignidad humana básica fuera una especie de beneficio para viajeros frecuentes que se pudiera obtener mediante el gasto con tarjeta de crédito. Charles permaneció en silencio, observando, aprendiendo. En sus 7 décadas de vida, se había encontrado con innumerables Jason Richardsons, hombres que creían que sus cuentas bancarias les daban licencia para reescribir la realidad, para reorganizar el mundo según su conveniencia. Pero este espécimen en particular estaba resultando especialmente revelador. ¿Saben qué? Richardson se levantó bruscamente, elevándose por encima de Charles y Keisa con el tipo de intimidación física que gritaba acoso en la sala de juntas. Voy a simplificar esto para todos. Viejo, no sé cómo ha conseguido este asiento, si ha sido algún tipo de mejora por caridad o un programa de diversidad o lo que sea, pero yo lo necesito más que usted. Mejora por caridad. Programa de diversidad. Cada palabra era un insulto calculado, diseñado para menospreciar y deshumanizar. Richardson no solo reclamaba un asiento, sino que reclamaba superioridad, declarando que la presencia de Charles en primera clase era de alguna manera ilegítima, antinatural, una aberración que debía corregirse. Tengo una reunión en Los Ángeles que vale más dinero del que probablemente hayas visto en toda tu vida, continuó Richardson, con voz cada vez más alta y agresiva. Hay inversionistas que vienen desde Hong Kong. Hay contratos por valor de $50 millones sobre la mesa. Así que perdóname si no creo que tu pequeño viaje turístico sea más importante que los negocios de verdad. Viaje turístico. De alguna manera, el hombre se había convencido a sí mismo de que un anciano negro en primera clase solo podía estar allí por razones frívolas. La posibilidad de que Charles tuviera sus propios negocios importantes, su propio imperio que dirigir, sus propios millones en juego, ni siquiera se le pasó por la cabeza a Richardson. Los demás pasajeros ahora miraban fijamente, algunos con evidente desaprobación, otros con el tipo de fascinación voyeurista que se siente al ver un accidente de coche a cámara lenta. Una joven pareja en la fila 3 susurraba con urgencia. El hombre de negocios al otro lado del pasillo comenzó a grabar con su teléfono. Pero Charles Williams se quedó allí de pie, absorbiendo cada insulto, catalogando cada suposición, viendo cómo un hombre se destruía a sí mismo con cada comentario racista. Porque lo que Jason Richardson no entendía, lo que no podía ver por estar cegado por sus propios prejuicios, era que no solo estaba insultando a un pasajero. Estaba humillando al dueño de la misma aerolínea que empleaba a todas las personas que lo rodeaban. El hombre que firmaba los cheques de pago de cada auxiliar de vuelo, cada piloto, cada miembro del personal de tierra. El hombre que, con una sola llamada telefónica, podía hacer desaparecer para siempre el estatus de viajero frecuente de Richardson. Y Charles estaba empezando a formular un plan que le enseñaría al señor Jason Richardson exactamente cómo era el poder real. El capitán salió de la cabina, con su cabello plateado y su expresión severa que llamaba inmediatamente la atención. El capitán Martínez llevaba 37 años volando,
y Charles lo reconoció al instante, aunque el capitán no dio señales de reconocer al pasajero anciano vestido de manera informal que estaba de pie en su pasillo. «Caballeros, tenemos un problema», anunció Martínez, con una voz que transmitía la autoridad de alguien que había manejado turbulencias mucho peores que pasajeros revoltosos. «Ya llevamos 15 minutos de retraso. Esto debe resolverse de inmediato». El rostro de Richardson se iluminó con aire de satisfacción. Ahí estaba la autoridad, alguien que sin duda entraría en razón, alguien que entendía que algunos pasajeros eran más importantes que otros. «Capitán, gracias a Dios», dijo Richardson, dando un paso adelante y extendiendo la mano. «Jason Richardson, miembro Platinum Elite. Estoy seguro de que comprende la situación. Ha habido algún tipo de fallo informático en el sistema de asignación de asientos». Pero Charles ya no estaba concentrado en la actuación de Richardson. Mientras el pasajero privilegiado pontificaba sobre su estatus e importancia, Charles sacó discretamente su teléfono y envió un mensaje de texto que lo pondría todo en marcha. El mensaje era sencillo, directo y estaba dirigido a 3 personas: Margaret Chen, su directora de operaciones; David Thompson, jefe de relaciones con los clientes; y Antonio Rodríguez, director de operaciones de seguridad. Vuelo 447, Atla-Lax. Incidente con un pasajero en curso. Reúnanse conmigo en la terminal ejecutiva de LAX al aterrizar. Se requiere documentación completa. Situación de prioridad alfa. Prioridad alfa. En el protocolo interno de Skybridge Airlines, eso significaba que el propio director general se involucraba personalmente. Significaba que se movilizarían todos los recursos de la compañía. Significaba que la vida de alguien estaba a punto de cambiar drásticamente. Charles guardó el teléfono en el bolsillo justo cuando Richardson le explicaba al capitán Martínez por qué no se podía confiar en los sistemas informáticos cuando producían resultados que contradecían el sentido común. «Verá, capitán, es obvio que ha habido un error», continuó Richardson. «Este señor parece confundido con respecto a su asiento asignado. Alguien con su procedencia debería estar en otra parte del avión». «Alguien con su procedencia». La expresión del capitán Martínez se endureció. Como piloto latino que había luchado contra los prejuicios, reconoció inmediatamente el lenguaje codificado. «Señor», se dirigió Martínez a Richardson con frialdad profesional, «todos los pasajeros de este avión tienen un asiento asignado en función de la compra de su boleto. Se sentará en su asiento asignado o será expulsado del avión». Richardson se sonrojó. «¿Expulsado? ¿Tiene idea de quién soy? ¿Sabe cuánto dinero le reporto a esta aerolínea? Podría hacer una llamada y dejarlo sin trabajo». Dejarlo sin trabajo. La amenaza flotaba en el aire como una navaja, afilada y reluciente de prepotencia. Richardson creía sinceramente que el dinero le daba poder sobre todos los que le rodeaban. Lo que no sabía era que Charles Williams ya había hecho sus propias llamadas. En ese mismo momento, su equipo ejecutivo se estaba movilizando para una recepción muy especial en el aeropuerto de Los Ángeles. «Sr. Richardson», dijo Charles en voz baja, con un tono de autoridad que se imponía por encima del ruido. «Ha mencionado hacer llamadas. Debería tener cuidado con eso». Richardson se dio la vuelta. «¿Perdón? ¿Me está amenazando, viejo?» «No es una amenaza», respondió Charles con calma. «Solo le doy un consejo amistoso. A veces, cuando hacemos llamadas exigiendo que la gente pierda su trabajo, descubrimos que el universo tiene sentido del humor». Había algo en el tono de Charles que hizo que Richardson se detuviera por un momento. Pero su arrogancia se reafirmó rápidamente. «Escucha, abuelo, no sé a qué juego estás jugando, pero esta conversación ha terminado. Capitán, quiero que trasladen a este hombre a la clase turista, donde pertenece, o presentaré quejas contra todos los miembros de esta tripulación». «¿Dónde pertenece?» Incluso ahora, Richardson no podía abandonar su creencia fundamental de que personas como Charles no merecían compartir su aire enrarecido. Pero Charles Williams ya había dejado de ser educado. El teléfono que llevaba en el bolsillo tenía el poder de acabar con los privilegios de Richardson en la aerolínea de forma permanente. Sin embargo, Charles tenía algo mucho más educativo en mente para el señor Jason Richardson. El capitán Martínez tomó su decisión con precisión militar. «Sr. Richardson, tiene exactamente 60 segundos para trasladarse al asiento 7C o la seguridad lo acompañará fuera de este avión. Usted decide». El rostro de Richardson se contorsionó con incredulidad y rabia. «Esto es una locura. Están cometiendo un grave error». Agarró su maletín y su computadora portátil,
empujando a Charles con fuerza deliberada. No tienen idea de lo que acaban de hacer. No tienen idea con quién se están metiendo. Mientras Richardson se dirigía furioso hacia el asiento del medio, que representaba todo lo que él consideraba inferior a él, Charles miró a Case a los ojos y le hizo un ligero gesto con la cabeza, un gesto que de alguna manera transmitía tanto gratitud como tranquilidad. El vuelo despegó sin más incidentes. Richardson pasó todo el trayecto escribiendo furiosamente en su computadora portátil, haciendo ocasionalmente llamadas telefónicas en voz baja en las que se oían palabras como demanda, discriminación y rodarán cabezas. Charles se acomodó en el asiento de la ventana que le correspondía por derecho, aparentando dormitar mientras en realidad redactaba los mensajes de texto más importantes de la que pronto sería la antigua carrera de Richardson como piloto. Cuando aterrizaron en el aeropuerto de Los Ángeles, Charles fue uno de los primeros pasajeros en bajar del avión. Pero en lugar de dirigirse a la zona de recogida de equipajes como todos los demás, se dirigió a una parte del aeropuerto que la mayoría de los viajeros nunca veían, la terminal ejecutiva reservada para la dirección de la aerolínea y los servicios VIP. Margaret Chen lo estaba esperando, junto con David Thompson y Antonio Rodríguez. Los tres tenían expresiones que sugerían que el expediente de pasajero de Richardson había sido una lectura muy interesante. Señor, comenzó Margaret, hemos revisado el historial completo del señor Richardson con nosotros. 17 quejas formales presentadas contra nuestro personal en los últimos 2 años. Múltiples incidentes de abuso verbal hacia los auxiliares de vuelo. 3 informes separados de comportamiento discriminatorio hacia otros pasajeros. Charles asintió con severidad. Y aún así sigue volando con nosotros. No por mucho tiempo, añadió David, con la voz cargada de satisfacción de quien lleva años esperando abordar este problema en particular. Hemos preparado el paquete completo de rescisión. Prohibición permanente de volar con Skybridge Airlines, revocación de todas las ventajas de estatus y documentación completa para compartir con nuestras aerolíneas asociadas en todo el mundo. Mientras tanto, en la puerta de embarque, Richardson acababa de descubrir que sus demandas de una reunión inmediata con la alta dirección se estaban tomando muy en serio. Los servicios del aeropuerto se habían acercado a él con la cortesía profesional que normalmente se reserva a los VIP, explicándole que su queja se estaba tratando como un asunto prioritario que requería la atención inmediata de la dirección. Richardson se sintió reivindicado mientras la acompañaban por pasillos que nunca había visto antes, pasando por carteles que decían acceso exclusivo para ejecutivos y personal autorizado. Por fin, alguien reconocía su importancia y comprendía la gravedad de la situación. Lo condujeron a una elegante sala de conferencias con ventanas de suelo a techo con vistas a la pista de aterrizaje. El mobiliario era caro y discreto, el tipo de sala en la que se tomaban decisiones millonarias por personas que entendían el verdadero poder. Y allí, sentado tranquilamente a la cabecera de una pulida mesa de caoba, estaba el anciano afroamericano al que había humillado durante todo el vuelo. El maletín se le escapó de las manos a Richardson y cayó al suelo. Abrió y cerró la boca como un pez que jadea en busca de aire. Se le quedó tan pálido el rostro que, por un momento, Charles se preguntó si el hombre se desmayaría. «Por favor, siéntese, señor Richardson», dijo Charles, con la voz tranquila y autoritaria de alguien que nunca ha tenido que levantar el tono para imponerse. «Tenemos mucho de qué hablar». Richardson permaneció paralizado en la puerta, con el cerebro luchando por procesar lo que sus ojos le mostraban. ¿Qué hace aquí? Se supone que tengo una reunión con la alta dirección. Charles sonrió, pero no con la sonrisa paciente y tolerante que había mostrado durante la diatriba racista de Richardson, sino con una sonrisa más aguda y peligrosa. Yo soy la alta dirección, señor Richardson. Soy Charles Williams, fundador y propietario mayoritario de Skybridge Airlines. Y usted, señor, acaba de proporcionarme el vuelo más instructivo de mis 73 años. Si te preguntas cómo esta revelación cambiará todo para nuestro pasajero racista, asegúrate de estar suscrito, porque la justicia que sigue restaurará tu fe en el karma. La sala quedó en silencio, salvo por el sonido lejano de los motores a reacción y la respiración entrecortada de Richardson. Todo lo que había dicho, todos los insultos que había lanzado, todas las suposiciones que había hecho, se derrumbaron a su alrededor como las paredes de una casa construida sobre arena. Charles Williams no era un pasajero cualquiera. Era el hombre que podía acabar con los viajes de negocios de Richardson para siempre. Y solo estaba empezando. Richardson finalmente logró sentarse en la silla frente a Charles, con su costoso traje que de repente parecía un disfraz de una obra de teatro que ya no entendía. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Yo no tenía ni idea. Señor Williams,
Por favor, déjeme explicarle. Charles levantó la mano, el mismo gesto que había utilizado innumerables veces en las salas de juntas para silenciar a los ejecutivos que pensaban que el dinero podía comprarles inmunidad frente a las consecuencias. Sr. Richardson, durante las últimas 3 horas, se ha explicado con bastante detalle. Me ha dicho que mi lugar estaba en la parte trasera del avión. Me ha llamado abuelo y ha insinuado que mi presencia en primera clase era una especie de acto de caridad. Ha amenazado los puestos de trabajo de mis empleados. La respiración de Richardson se volvió superficial. Señor, estaba estresado, bajo presión por este acuerdo comercial. Estrés, repitió Charles, recostándose. ¿Sabe lo que es el estrés para mí? Es construir una aerolínea desde cero mientras personas como usted insistían en que no pertenecía a las salas de juntas. Son 73 años demostrando mi valía a personas que asumían que no tenía ninguna. El peso de esas palabras se posó sobre Richardson como un sudario. No se trataba solo de un puesto, se trataba de toda una vida de suposiciones sistémicas y crueldad casual. Tu expediente es una lectura fascinante, continuó Charles, abriendo una tableta. 17 quejas contra mi personal en 2 años. Múltiples denuncias de comportamiento discriminatorio. Has tratado a mis empleados como sirvientes y a mis pasajeros como obstáculos. Las manos de Richardson temblaban al darse cuenta de la gravedad de su situación. Señor Williams, por favor. Ese acuerdo que le mencioné vale $50 millones. Si pierdo esta cuenta, entonces aprenderá lo que son las consecuencias, le interrumpió Charles, con una voz que transmitía la firmeza de un juez dictando sentencia. Su estatus platino ha sido revocado de forma permanente. Tiene prohibido volar con Skybridge Airlines de por vida. Voy a compartir su historial de pasajeros con todas las principales aerolíneas de nuestra red de socios. El hombre que le había dado una lección a Charles sobre la importancia estaba viendo cómo su propio estatus se desmoronaba en tiempo real. Sin embargo, no soy vengativo, continuó Charles. Va a escribir disculpas personales a todos los miembros de la tripulación a los que ha maltratado. Disculpas sinceras, no tonterías corporativas. Y va a explicar a sus inversionistas por qué se retrasará su reunión. El rostro de Richardson se descompuso. ¿Retrasada? Pero señor, vienen en avión desde Hong Kong. Entonces encontrará otra forma de llegar allí, dijo Charles levantándose, con su figura de 73 años llenando la habitación con una autoridad que el costoso traje de Richardson nunca podría comprar. Quizás así aprendas lo que se siente al ser tratado como si no importaras. Mientras Charles se dirigía hacia la puerta, se detuvo una última vez. Señor Richardson, hoy me ha enseñado lo persistentes que son los prejuicios. Pero espero haberle enseñado algo más valioso, que la dignidad no viene determinada por el color de la piel o la ropa cara. Se gana con la forma en que tratamos a los demás cuando creemos que nadie importante nos está viendo. El anciano negro al que le habían dicho que se sentara atrás acababa de recordar al mundo que el respeto no tiene que ver con el estatus, sino con reconocer la humanidad en todas las personas con las que nos encontramos. Y si esta historia te ha conmovido, asegúrate de suscribirte para ser testigo de más momentos en los que la justicia alcanza a aquellos que se creen intocables. Porque el verdadero poder no reside en lo que poseemos, sino en cómo tratamos a las personas con las que nos encontramos en el camino.